que la buena forma de poder que entendamos las cosas no es hacer de las cosas fáciles y difíciles para que digan, mira este, no, no. Yo creo que la buena forma que una persona puedan entender a los demás es hacer de las cosas difíciles fáciles. Y aunque el libro de Apocalipsis para mí es uno de los libros un poquito más difíciles, al menos para mí, ¿no? Y complicados a la hora de leerlo para poder entenderlo, pero creo que todo lleva su tiempo y todo lo que Dios quiere, pues es revelado. Hay cosas que están reveladas que solamente Dios las sabe, pero hay una revelación que Dios la reveló y nos ilumina a nosotros para que podamos entender la palabra de Dios. No he dicho revelado, porque la única revelación es la de Cristo. El canon se ha cerrado y ya no hay más revelación bíblica. Está la iluminación, que Dios nos ilumina sobre lo que ya está revelado. Eso por una parte. Vamos a ver. De momento ahora me están pidiendo para que deje entrar, pero no puedo dejar entrar. Luego si os dejo, si os identificáis, escribís quién sois, pues por supuesto que sí. Mira, vamos a traer este libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1:9, donde dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Permitidme, Permitidme. Bien. Vamos a ver. Está por aquí. Creo que es este el tema que os quiero dar. Vale. Eso lo acabamos de decir. Pero ahí es que... Vamos a ver, si está poquito por aquí. Vale. Yo creo que sí lo encontraré por aquí. Si Dios lo permite. Y si no lo digo sin estudiar, Vale. Vale. Aquí está. Yo quería tocar en un tema muy diferente al que se toca, ¿no? Hoy no quiero hablar yo del libro de Apocalipsis, donde aparecen los dragones con cuernos. No, no. Hoy vamos a hablar algo muy sencillo. Cuando dice, yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación, vamos a leerlo, vamos a leerlo, si me lo permitís. Vamos a darle la vuelta y girar la cámara. Esto no significa que yo lo haya cogido de Google, ni mucho menos. No, esto significa que lo que he escrito, lo he escrito en la tablet, en vez en un cuaderno en la tablet, pero quiero decir que esta es cosecha mía, que me la ha dado a mí Dios, no que yo la haya robado de otros lugares. Quiero decir que esta firma rúbrica es de Rafa Dual, conforme a su gracia, por lo escrito. Mira, dice, yo, Juan, vuestro hermano, participante en la tribulación, estaba en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios. Aquí vemos que Juan, a pesar que se encontraba atribulado, en opresión, en una cárcel, todos estos problemas externos no fue la excusa perfecta para paralizarlo. ¿Por qué? Pues mirad, porque sencillamente entonces sería un cristiano circunstancial, dependiendo de las situaciones y las emociones, como dice el libro de Santiago 1:8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, hasta ahí. Lo tengo en el cuaderno, pero os lo voy a decir si lo que me acuerde, y espero que el Espíritu Santo me ayude, lo quiero compartir con todos vosotros. Es decir, el apóstol San Juan, o los hombres más utilizados por Dios,
fueron en sus peores épocas. Y uno de ellos, precisamente, fue Juan. Juan sufrió dos persecuciones. No una, no, sufrió dos. La persecución de Nerón, que fue horrible, que todo el mundo la conocemos, cuando dicen que cogían a los cristianos y los ponían en el foso de los leones, y los leones estaban hambrientos con las fauces para matar a los cristianos, y los trituraban vivos, se los comían vivos. Esa persecución fue la primera persecución de Nerón, si no mal recuerdo. Pero mirad, escuchad, en esa persecución fue algo horrible, donde Nerón se volvió loco, era un demonio, y él tenía su palacio, y por la noche cogía a los cristianos, los puso en los postes de los dinteles, en los postes de su casa había, y colgaba a los cristianos vivos, y con una antorcha los quemaban para que alumbrasen con el fuego de las antorchas el jardín del palacio de Nerón. Pues bien, esa persecución, la primera persecución, la sufrió nuestro hermano el apóstol San Juan. Y después sufrió la segunda persecución, que fue una persecución, no recuerdo bien si era por el general Domiciano, creo que sí, por Domiciano, si no me equivoco. Luego escribís y me corregís si me equivoco, donde esta persecución fue horrible, horrible. Y lo cogieron y lo pusieron en una isla, pero no en una isla para pasar vacaciones, no, en una isla que era una especie de una mina o de una cárcel, donde no podían salir de allí, y allí se encontraba con toda la peor gente de parásitos, decrépitos, que cogían a la gente, asesinos, abusadores, todo lo peor, con toda la lacra de parásitos. Él estaba allí. Y en el medio de esa persecución, Juan ya era un viejo, donde estaba pasando por momentos malos, de tal forma que había ciertas dudas si el libro de Apocalipsis era el del apóstol San Juan. ¿Sabéis por qué? Porque estaba tan incómodo que al escribir el griego, claro, cuando escribió, porque Juan tuvo la dicha de escribir un evangelio y 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Pero en esas cartas él estaba acomodado en su casa, y seguramente que tendría algún amanuense, algún secretario que pudiese escribir las cartas, o él personalmente, pero las escribía cómodamente, y escribía un griego perfecto. Pero estaba cuando estaba allá en aquel lugar, encerrado en aquella isla, aquel griego tenía tantas variaciones que decían, no puede ser, porque hay mucha la diferencia de un griego tan perfecto a un griego con tantos defectos y tantas distorsiones. Pero ¿sabes qué? Es que a veces, voy a decir algo, a veces cantamos o escribimos o predicamos o hacemos cuando estamos en buena armonía, pero Juan sabía, aunque estuviese en mal tiempo, él tenía una responsabilidad, y era escribir todo lo que Dios le había mandado. Tengo que decirte, no sé por qué época estás pasando, no sé cómo te encuentras, pero tengo que decirte, y recuerda la responsabilidad que Dios te ha delegado, es que tú tienes que seguir dejándote utilizar en leer, en aprender y en escribir su palabra. Amén. Aleluya. 2 persecuciones. Y él no cesaba de las persecuciones, o el estado donde él se encontraba no fue la excusa y el motivo perfecto para dejar de buscar a Dios. Como me encuentro en un lugar muy malo, no, pues es perfectamente para dejar de buscar a Dios, ya esperando una buena época. Tengo que decir, como vuelvo a repetir, que las peores épocas, los hombres más utilizados fueron en sus peores épocas, y no fue Juan. Entonces no es la excusa perfecta, porque los problemas exteriores que a veces se aglomeran contra nosotros para que dejemos de buscar a Dios. De tal forma que el apóstol San Juan, cuando escribe, aunque estaba pasando
y diciendo, hermanos, estoy atribulado, estoy preso, lo estoy pasando fatal, pero ¿sabéis qué? Estoy en el Espíritu. Amén. No me ha podido quitar de mi lugar. Sigo siendo el que soy. Me han acusado, me han llamado demonio, me han dicho de todo, pero sigo siendo el que soy. Estoy en el Espíritu. Por lo tanto, creo que esto es importante, ¿eh? Os estoy hablando, hermanos, algo muy importante que es no variar, no estar inconstantes, sino a pesar de los lugares que estemos pasando, ser constante y saber bien en quién hemos creído. Ahora, el apóstol San Juan le dice, hermanos, estoy pasando por un momento mal. Lo primero es que esa palabra hermanos la oímos muchas veces, pero no le damos la importancia que tiene. Cuando el apóstol San Juan se dirige a sus hermanos, no es que fuese hermanos de ellos. No eran hermanos ni del mismo padre ni de la misma madre. No, pero sí eran hermanos porque tenían el mismo padre y tenían el mismo espíritu y tenían la misma sangre. Y no hemos enfatizado muy bien la palabra de hermano. A un hermano no se le critica. A un hermano no se le pisa o no se le debería de pisar. Por lo menos, a un hermano te tienes que preocupar por él. Y él está diciendo, si vuestro hermano, estoy pasando por momentos malos, necesito de vosotros. Esta palabra de hermanos, quiero decir que es muy importante. Que tú, que no te conozco, ni sé quién eres, ni tú me conoces a mí, ni sabes quién soy, pero ¿sabes qué? Si realmente tú tienes el mismo padre que tengo yo, tú eres mi hermano y tú debes de ayudarme, yo debo de ayudarte. Es que hoy somos muy egoístas, nos preocupamos por nuestras casas, nos preocupamos por lo nuestro, pero no cumplimos ese texto que dice, llorad con los que lloran y ríen con los que ríen. Y hoy necesitamos verdaderamente hermanos de verdad, no de mentirijilla. No estos hermanos que dicen, ay hermano, y cuando pueden sacan el puñal de la lengua y te hieren por la quista costilla y tiran tu testimonio por tierra, así como hizo con aquel hombre. Le hirió, le criticó y lo mató. A un hermano no se le traiciona, a un hermano se le quiere. Vemos una historia, la historia de José, como José, sus hermanos por la envidia. Esto solamente lo hacen los hombres carnales, porque un hombre espiritual no tiene envidia, un hombre espiritual no tiene celos, no. Pero los hombres carnales, como los hermanos de José, como sabían que José era el más bello, era el mejor de todos, en todo y por todo, era el mejor, los superaba a todos, aunque había uno que se llamaba Eliab, que también era bien parecido. ¿Ah? Pero mira los hermanos de José, los que le tenían envidia. Dice que lo quisieron matar echándolo en la cisterna. Pero dice la Biblia, pero no había agua en la cisterna. Y no había agua, no porque fue una causalidad, no, fue porque Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito. Y cuando Dios tiene un propósito con alguien, no hay cisternas que te puedan matar, no hay demonio que pueda acabar contigo, no hay hombre que pueda acabar contigo, no hay obstáculo. No hay mundo, no hay pecado que puedan obstaculizar. No hay cárceles que te puedan retener, porque lo que yo he comenzado, dice el Señor, la buena obra la terminaré en el día de mi voluntad. ¿Entendéis? Entonces, los hermanos de José empezaron por la envidia a tratar de acabar con José. Pero ¿sabes qué? Yo digo, hermanos, que esto es porque hay un problema. En los cristianos hay un problema. No es lo mismo ser un cristiano carnal que un cristiano espiritual. Un cristiano espiritual, vuelvo a repetirlo, no tiene envidia. Y dirás tú, ¿por qué no tiene envidia? Porque este problema de la envidia, del odio, del orgullo, de la vanagloria, está en todos los seres humanos, incluyendo al cristiano. Son la naturaleza pecaminosa o la bestia que tenemos dentro. Entonces, ¿es lo mismo el Rafa espiritual?
No, no es lo mismo cuando estoy espiritual a cuando no estoy espiritual, porque todos en sí tenemos una naturaleza que solamente puede ser de una forma aquietada cuando uno vive en el espíritu. Un hombre y una mujer espiritual, vuelvo a repetirlo, no son envidiosos, no tienen orgullo, no complican a las iglesias, no, sino que ayudan a los pastores, ayudan a las iglesias. Por lo tanto, hermano y hermana, te llamo que si eres cristiano, que no lo dudo, que dejemos de ser cristianos carnales para ser cristianos espirituales. Y ahora el apóstol San Pablo, el apóstol San Juan, perdón, le pide ayuda a sus hermanos, mirar cómo estoy. Pero sabéis, vosotros sois mis hermanos. Vosotros sois mis hermanos. Hoy estamos en tiempos de ayudarnos, hermanos. De verdad. No, no de mentira. Hoy está el sacerdote y el levita. Sacerdote y el levita, desgraciadamente, ellos tenían sus medallas, mostraban el lugar, pero al final no tenían lo que ellos representaban por fuera, porque el sacerdote y el levita representaban al mismo Dios, representaban la misericordia, representaban el amor, que después a la hora de la verdad no demostraron, no perdieron el tiempo. Y sabes, hoy en día no necesitamos tantos sacerdotes y tantos levitas. Los sacerdotes que entendían muy bien cómo coger al animal y cogerlo y degollarlo y quitarle los intestinos, vaciarlo, así como nosotros, como los gitanicos, que hermanos, y yo primero, para criticar, padecico de mi vida, saco el puñal con la lengua y me parezco al sacerdote y empiezo a tirarte, a divulgarte. Pero no necesitamos sacerdotes con los cuchillos. No, hoy aquí no hay ningún sacerdote de esta índole. Hoy se encuentra aquí el sumo sacerdote, amén, que este sí se compadece de tus debilidades, que cuando tu hermano o hermana has caído en pecado, él no te divulga con la lengua, pues mira fulano o sotano, no, 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 él se compadece, te extiende su mano, te levanta y te restaura. Estos es lo que realmente necesitamos. Y ahora él dice, mira cómo estoy, qué circunstancias estoy, pasándolo mal. ¿Sabes? Podría seguir mucho más, ya que acabo de traer una parte, pero no voy a traer más partes. Voy a abrir un poquito el escritorio, hermanos. Tengo que hacer un montón de cosas, pero bueno, os abro el escritorio para que vosotros escribáis y, y que Dios os bendiga mucho. A ver, voy a abrir el escritorio. Mirad a ver lo que decís ahora. Vamos a ver. No sé por qué me habéis llevado Dios ahí, ¿eh? Tenía otro sitio, tenía otra cosa para decir, ¿eh? Si es que esto no lo entiendo yo muy bien, hermanicos. Mirad, os voy a decir una cosa. He tenido algunos problemas por haber subido aquí a personas que con mi buena intención, hermanos y hermanas, de verdad os lo prometo ante la presencia de Dios, vive Dios en cuya presencia estoy, moderadores, que no miento. Y no puedo subir, hermano, porque ya he tenido algún problema. Antes me ha subido un león que quería jugar y no puedo yo permitir, porque estas cosas pues son, ahora estamos en el tiempo de la palabra del Señor. Pues nada, pues quería saludaros a todos en el nombre del Señor Jesús y decirles que de verdad que he disfrutado este tiempo con todos vosotros, hermanos y hermanas, y que la paz de Dios esté con todos vosotros. Ángel Suárez, Dios te bendiga. Guille, Adriano, Finalidad. Los Silva, Dios te bendiga. Luis, mi amigo Pastor Santiago, Dios te bendiga. Vale, vamos a ver. Vale.
Buenos días, hermano Chato. Muy buena, Rafa. Dios te bendiga y a todos los que estáis ahí. Estás trayendo un tema precioso. Te estoy escuchando y de verdad que estamos disfrutando. Estamos disfrutando. Gracias a Dios. La verdad, hermano, vale, lo sirva. Muchas gracias. Encárgate tú y ayúdame. La verdad, hermano, hermano Chato, que he tenido un problema porque, a ver, yo soy así ya de perfil, porque no sé si soy así tan sincero, que yo no tengo maldad, hermano. Si me manda a subir una persona y la subo, ¿sabes cómo te digo? Y me manda a subir a esta persona y lo subo, pero ya me ha causado algunos problemas todas estas cosas, porque, por ejemplo, por ejemplo, una persona que no conozco y se pone a jugar aquí. Y claro, he tenido que quitar el live y volver otra vez a ponerlo. Y a no ser que sea una persona como tú, que eres un siervo del Señor, o una persona seria, como hay por aquí hermanos y hermanas, no voy a subir a más porque es que he tenido muchas complicaciones. Entonces creo que estos medios, pues es para por intentar esparcir la palabra de Dios. Voy a aclarar algo. Voy a aclarar algo, ¿eh? No, yo no sé bajarlos. Voy a aclarar algo. Os voy a decir algo. Ya que está aquí el hermano también, aprovecho. Mirad, yo jamás, escuchar, ¿eh? Jamás he dicho que una mujer no sea utilizada por Dios. Yo no soy machista. No. Yo he dicho que una mujer no tiene ministerio. No he querido ofender al lado femenino, ni mucho menos. Ni quiero ofender ni al lado femenino, ni al lado masculino, ni a nadie. Yo lo que entiendo que unos leen la palabra y lo que yo he aprendido, a mí no me lo ha aprendido el hermano Chato, que sea más que yo, ni otro, no, no, le he aprendido de la palabra. Y bíblicamente, a mí sí me dice que la mujer puede ser utilizada, que la mujer es la primera que trajo el mensaje de la resurrección, no fue un hombre, fue una mujer, pero bíblicamente yo no encuentro que la mujer tenga ministerio. Eso no significa que yo haga de menos a nadie, ni mucho menos. Y si alguien se ha sentido ofendido o ofendida, pido 1000 perdones desde aquí, porque mi intención no es ofender a nadie. Muy bien, Rafa, muy bien. Soy testigo cuando dijiste eso. Yo estaba escuchando. Ayer mismo te estuve viendo también con el Socrático. Te estuve viendo. No quise participar porque no quería interrumpir. Y, y estuve escuchando, estuve escuchando. Y yo Sí, comparto tus ideas y hay que llevarlas pues a cabo nosotros como cristianos, un respeto mutuo a todas las personas. Eso no significa que yo respetando a una persona tenga que aceptar su criterio o su doctrina. claro, claro, claro. Entonces, si nosotros hacemos un live por aquí, un directo para compartir la palabra de Dios, también tenemos que ser pues un poquito cautos y mirar un poquito más allá a quién invitamos o a Sí, todos los sí, que, sí, por sí. ejemplo, nos envían la solicitud. Yo por eso no hago directo, no hago. Hago algún vídeo y si hago comparto una palabra y, y a los que yo conozco sí los invito a que suban para compartir, pero si no los conozco, no, porque luego vienen lo que vienen y entran la censura y entran por los problemas y vienen para atacar y entonces pues de alguna manera como que roban la bendición, como que trae un malestar en medio de todo esto. Pues así, pues nada, Rafa, no seas tan bueno, No, no, sí, es porque verdad, no lo voy a hacer, ¿verdad? tiene un corazón noble y quieres que todo el mundo es como tú. Y no todo el mundo es como tú, Rafa, Sí. ¿vale? Entonces tú cuando haces un like, comparte la palabra, limítate a compartir lo que tú has recibido de parte de Dios para bendecirnos, para bendecir al pueblo de Dios, para que una persona que no conozca a Dios pueda ser tocada bajo el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Que luego, de los que están oyendo, hay personas que conoces como al tío José Luis, al Silva,
a mí mismo o a otro Sí, hermano o a una hermana le quiere dar paso para tener un sí, diálogo en la misma línea, sí. pero personas que no conoces, no lo invites. No, no. No, Mi- No, 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 no. Es que ya te explico un poco, Pastor Chato. Resulta que yo tuve en las ocasiones que entré porque no sé cuánto tiempo llevo en el instituto, pero en las ocasiones que estuve, eh, había un agnóstico. Primero decía que era agnóstico y luego al final no es agnóstico, sino que es ateo, que es un tal, eh, no sé, recuerdo su nombre, eh, bueno, que sube con un perfil y yo hice un dúo porque él decía que no creía en Dios. Entonces, bueno, vamos entonces a hacer un dúo. Esto hace ya como medio año. ¿Eh? Hacemos un dúo, tú das tu base y luego yo voy a dar la mía. La verdad que gracias a Dios, pues la Biblia siempre sale por encima y no tenía argumentos porque nos quedó sin nada. Entonces, dije yo, porque hablando, la verdad, hablando socrático, hablando, pues yo no le veo mala persona, ¿eh? Él no puede creer en Dios, eso no deja de ser una mala persona. De hecho, es amigo mío, su forma en aspecto, su forma de esto, a mí no me cae mal. Pues ha vuelto a salir, le he vuelto a hacer otro dúo y también por la palabra por encima. Entonces, ¿qué pasa? Que ayer, a ver, es verdad que me han dicho que dice si existiese, pero es que no fue así, no. Dijo un comentarista que si existiese Jesús, que le volvería a escupir. Digo, es que esas palabras está mal por tu parte. Eso no puedes decirlo. Y sabiendo que nosotros somos cristianos. ¿Bien? Entonces había algunos que claro que se sentían dañados, como diciendo, ¿cómo le dejas entrar? Y yo les expliqué, mirad lo que os digo. Porque es verdad, Pastor Chato, ahora he pedido un permiso al ayuntamiento para que me den para ir a predicar a las calles. Entonces, ¿qué pasa? Es que a veces nos encontramos con satanistas, con mesiánicos, con llamados judíos, que en realidad no son judíos, con católicos y con gente, pues disculparme, débiles, personas que están en la droga, hombres drogadictos, mujeres de mal vivir. Esto es lo que arrastra y lo que estamos viviendo en esta sociedad. Entonces, yo creo, aunque yo creo mm, que por ejemplo, el hermano Pastor Chato y yo estemos con un borracho, eso no significa que yo y él seamos unos borrachos. Simplemente estamos tratando de traerle a la palabra del Señor. Porque dice, son de este mundo, estáis en este mundo, pero no soy de este mundo. Que ellos no se atraigan a vosotros, sino vosotros traerles a ellos. Y esta es la forma del pensamiento que yo tenía. Pero bueno, viendo que el Cristo es otra dinámica, como bien dices tú, otro chato, que no es lo mismo ir a la calle que por este TikTok, es lo que has dicho tú. Yo aquí no sumo a nadie, a no ser que sea un pastor como el hermano Chato, o un buen hermano o una hermana con su compañero que yo les conozco, que tenemos trato. Si no, no entran porque ya he tenido varios problemas. Y acepto tu consejo porque es así, Pastor Chato. Gracias por ello. el, el que hayan personas que no compartan nuestra filosofía, nuestra doctrina ni nuestras pragmáticas es normal. El mundo está lleno de cada uno su mundo y está lleno de colores. Y como digo yo, pues para gusto colores. Entonces, Rafa, tenemos que entender que nosotros vamos a predicar el Evangelio a personas que, como dice la Biblia, muertas en sus delitos y pecados, destituidas de la gloria del Señor, que viven arrastradas bajo una filosofía del mundo y con un ateísmo que lo confiesan a los cuatro vientos y anti Dios, pero están en la ignorancia. Nuestro deber es que a raíz de la palabra podamos iluminar esos corazones y esas mentes, cosa que se va a encargar el Espíritu Santo. Si esas personas respetan nuestro criterio, al igual que nosotros, el de ellos también,
nosotros, nuestro deber como siervos, como ministros de la palabra, es traer luz por medio de la palabra. Si esa persona nos respeta, fabuloso. ¿Dónde radica el problema? No en su ateísmo ni en su incredulidad. El problema radica de que si esta persona es residente, es persistente en mantenerse en su opinión y Sí, decir tajantemente que nosotros somos los ignorantes por creer y por tener una fe en un Dios que es invisible, ¿vale? La Biblia también nos enseña que si esas personas persisten de esta manera y que sí, verdaderamente están blasfemando contra Dios sí, y solamente suben y suben, no para saber si verdaderamente hay un Dios verdadero o para ¿verdad? quitarme de mi duda, suben con un espíritu de prepotencia, Sí, haciéndonos entender que nosotros somos los ignorantes, Rafa, sí, que ellos son los científicos y no son sí, nada de científicos, ¿vale? ¿verdad? Porque nunca fueron a un colegio de pago, fueron a un colegio de pego, Sí, donde les pegaban porque si se comportaban mal, los castigaban. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, pues, por el mero hecho de ser cristianos, no podemos tolerar ciertas cosas. ¿Por ¿verdad? qué? Porque la Biblia nos enseña, no echéis perlas a los cerdos. No vaya a ser que se revuelvan y las pisoteen. Entonces, a una persona que por muy incrédula que sea, si yo le predico la palabra, que blasfeme contra Dios, a mí eso no me ofende. ¿Me entiendes? Que le Mm, juren o que digan es que Dios no existe, que es un Dios, que digan lo que quieran. Pero mi cometido es predicarle la palabra. Ahora ya se encargará el Espíritu Santo de actuar. Yo ya hice la función. Ahora dejemos que el milagro lo realice Dios. Eso le corresponde a él, Rafa. Esa palabra no va a llegar vacía. Va a permanecer en su conciencia. Va a estar en su consciente. Y antes de morir, el Espíritu Santo le hará recordar ese mensaje. Para que de alguna manera se pueda arrepentir ante Dios. Nosotros tenemos que orar e interceder por esta gente que vive en la ignorancia, que viven en el mundo, que viven en el pecado. Y mm, tenemos que ser ejemplos, no de palabras, sino en nuestra conducta. Pero no podemos permitir que las no, riquezas del Evangelio sean pisoteadas por personas que están dispuestas a masacrarnos, no a sí, nosotros, sino el Evangelio, y a distorsionar la palabra. Entonces, no podemos hacer eso. Cuando se me recibe y se me abre la puerta de una casa, gloria bendita. Pero si no se me recibe, no a mí, sino al Evangelio, yo no puedo obligarle, pues me sacudo el polvo de mi zapato y me marcho. sí, sí, sí. Claro, ahora, Este, eso no significa que yo te tenga en el olvido. Como cristiano es mi deber de estar orando y comportándome para que cuando tú me veas puedas decir, aunque yo no comparto sus ideas, pero es un hombre íntegro, es un hombre que dentro de los parámetros como persona tiene una buena conducta. ujú. ¿Me entiendes? Porque Sí, si no sí, se convierta, al menos por nuestros dichos, que pueda haber un cambio interno en nuestra forma de ser. Si yo antes era un borracho, ya no me emborracho. Si antes era un maldiciente, ya no maldigo. Si antes era un estafador, ya no estafo. ¿Por qué? Porque es que a veces dejamos mucho que desear, que queremos hablar de Dios, pero luego nuestras obras nos delatan. no va relacionado nuestros hechos con los dichos. Exactamente. Y por eso Jesús le tuvo que decir a los discípulos, mirad, la élite religiosa ahí está en la cumbre, Ujú. admirado por todos. Pero yo os digo, haced lo que ellos dicen, pero no haced lo que ellos hacen. Eso es, eso Entonces, es. entendemos que en Mateo capítulo 7 dice, no juzguéis para no ser juzgados. Entonces, yo no puedo juzgar a nadie para condenación. No, No, yo no. Eso le corresponde a Dios. Pero yo sí tengo que exhortar a una persona porque está en su error, a fin de presentarle Cristo y que es la única solución para traer orden a su vida desordenada, es por medio de la palabra. Pero para yo poder decirle todo esto, tiene que ver en mí también una buena conducta, un testimonio, un respeto hacia esa persona. exactamente, pastor. Mira, Un respeto. sí, sí, yo quería decir algo sobre este tema que no lo pude, no, porque tengo un tema yo sobre este tema que estás diciendo tú, y el título que le pongo es ¿se puede o no se puede juzgar? Y ahora digo, como bien has dicho tú, las formas
que no se deben de juzgar. Entonces, claro, hay que saber, cuando leemos la Biblia, a la hora de leerla, tenemos que saber, como tú sabes mejor que yo, además, a la hora de leerla tenemos que saber qué es lo que quiere decir. Y aquí leemos en Mateo 7, es que hay muchos, eh, Pastor Chato, hay muchos que tienen, como bien dije anteriormente, que tienen este capítulo, este versículo, como un amuleto o como un escudo de defensa para que diga, tú a mí no me puedes juzgar, no me puedes juzgar, no, porque solamente Dios es el que juzga, tú no me puedes juzgar. Y es verdad, yo he estudiado este tema y hay muchos capítulos y versículos y se dice de qué forma no hay que juzgar. Pero mira, cuando leemos el juzgar a los demás, aquí Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Está diciendo lo que has dicho tú. Porque dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados y con la medida con que medís, os será medido. O sea, la medida es que lo que yo estoy haciendo, que soy un fariseo de aquella época, y luego me voy a las cantinas y te digo que tú no lo hagas, esa forma no se puede hacer. Es decir, para yo decir a una persona que no vaya a la cantina, yo no tengo que ir a la cantina y no tengo que estar en lugares que yo también estoy. Entonces está diciendo el Señor Jesús, ¿por qué miras la paja cuando él tiene una brizna, pero tú tienes un árbol? Entonces, así no lo podéis hacer. Vosotros no podéis juzgar lo que vosotros estáis haciendo. Pero es lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿De qué forma no hay que juzgar? Pero es que juzgar, no, como has dicho tú, no es para condenar. Es que hay que... Y un día me dijo un hermano, claro que juzgar con amor. Digo, sí, te tengo una tarta y te aplaudo y te digo muy bien lo que has hecho. No. Cuando hay que juzgar, hay que juzgar. Y hay casos que no solamente que no hay que juzgar o se debe, no, es que se deben de juzgar. Bíblicamente se deben de juzgar. ¿Y qué casos son? Cuando hay un caso de público, un caso de una inmoralidad, lo vemos como el apóstol San Pablo dice, a tal persona, ¿qué os pasa a vosotros? Que no hacéis nada. Digo, en cuanto ahora hay que tomar a 2 o 3 testigos para que en 2 o 3 testigos coste todo, y si no, toma la iglesia, si no tener, pues lo que es gentil y publicano. Pero claro, yo he estado buscando que para juzgar es para restaurar, juzgar es para ayudar. Hermano, ¿qué has hecho esto? Vámonos al culto a ayunar, a ver si puedes quitarte con este pecado. Vámonos al culto, vámonos a estar junticos. Esa es la forma que hay que juzgar, pero nunca desde el lado de condenar, porque solamente el que condena es Dios y el que salva es Dios. Que sí hay escritos en la Biblia que nos identifican quiénes son los condenados. Sí, claro. Dice, el árbol se conoce por su fruto. Un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Que la Biblia lo identifica, sí, pero eso le toca a Dios y no a nosotros. Adelante. Así es. Así es. Mira, hay un texto que quiero leerte, a ver si me acuerdo. Hace muchos años que lo toqué para confirmar un poquito este tema. A ver, porque estoy mirando que no sé si está en Primera de Pedro o en Segunda de Pedro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Mira, está en la primera epístola a Pedro, la primera carta, en el capítulo 4, y en el verso 4 voy a leer. Dice, en lo cual, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 4, hacia adelante. Y dice, en lo cual se extrañan de que como vosotros no corráis con ello hacia el mismo desenfreno de disolución. Y por esta causa, por no andar en el desenfreno del pecado, ellos que perseveran en este pecado, os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para poder juzgar tanto a vivos como a muertos. ¿No nos concierne a nosotros? No. Eso lo hace Dios. Eso es. Entonces, podemos ver personas que están viviendo en el pecado, pero en nuestro juicio no podemos hacer un juicio porque estaríamos ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Como árbitro, el árbitro es Dios, eso es, muy bien. Exactamente.
Entonces, Sí, nosotros debemos de interceder con la esperanza y predicar con la pasión y con la esperanza de que esa persona que está muerta espiritualmente pueda revivir y que cuando muera ok. físicamente pueda entrar al reino de los cielos. Pero ahora fíjate lo que dice aquí este texto, porque guarda un orden cronológico, porque con este fin, con este fin, fue predicado el evangelio aún a los que están muertos. ¿Para qué? Para que juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Entonces, aquí nos está enseñando que nosotros juzgamos a la ligera a la gente que está muerta en delito y pecado, a las personas que supuestamente pueden ser cristianas y tienen una actividad eclesiástica y religiosa, y como andan en el desenfreno, nosotros automáticamente ya lo juzgamos según la carne y en nuestros No, juicios para condenarlo. no. Pero Dios lo juzga en su espíritu y según Dios son salvos. ¿Por qué? Porque la salvación es independiente, Muy bien, es individual, cada uno muy con bien, Dios. Y muy Dios bien. es el único capaz de poder escudriñar las intenciones del corazón. Entonces, eh, a veces decimos, llevo toda la vida intentando predicarle a esta persona y ¿qué va? Sigue Y siendo un convertida, borracho o y sigue siendo convertida. exactamente. Y, Como que ahí y a fuera veces Dios, como Dios, que fuera Dios. pero Rafa, a veces Dios, en su soberanía, actúa de una manera que a nuestro juicio parece ser como algo ilógico. Y a veces Dios permite lo que llamamos nosotros pues como una catástrofe, un atropello, una injusticia, y es de una forma de actuar Dios para que cuando este hombre se vea en la miseria, o se vea enfermo, o ha tenido un accidente, de alguna manera, de alguna manera, él pueda acercarse a Dios en fe y le pueda decir, Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de todo corazón. Y ahora que estoy a punto de morir, si tú me darás una nueva oportunidad de poder vivir, yo te entregaría mi corazón. Hay un genuino arrepentimiento, hay Muy unas bien. buenas intenciones, y yo en ese momento, pues no podemos dudar de que creer por la fe, de que Dios está interviniendo y que lo va a salvar. Entonces, Muy bien. nosotros juzgamos según la carne, y eso no. Nosotros, como No, tú has dicho, no. Lo que ha dicho el pastor Chato, ha dicho ciertas verdades y todas bíblicas. No se puede juzgar a la ligera y no se puede hacer daño a nadie, porque aquí no somos súper espirituales. De lo que yo juzgo, por ejemplo, ahora a un hermano, mañana puedo caer yo. La Biblia dice, y vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces, ¿qué pasa? Y no vaya a ser que tú lo que estás hoy juzgando, mañana pueda caer o pueda caer yo y necesite la ayuda del otro. Entonces, es verdad, 100%. Aquí hay muchos capítulos y versículos, podríamos coger una concordancia y mirar todos los textos, todos los capítulos, todos los versículos, de qué forma no hay que juzgar. Pero también, por otra parte, si hay capítulos y si hay versículos, de qué forma sí hay que juzgar. Hay que juzgar de una forma espiritual, Pastor Chato. Según tengo entendido, vaya, lo poco que he podido escuadriñar, si estoy errado o equivocado, lo puedes corregir. Pero ¿para qué? Para perfeccionar, para levantar, para restaurar y para ayudar a esa persona. Entonces, ¿hay que juzgar? Bueno, a veces no es que haya que juzgar, es que se debe, además, que se debe de juzgar las cosas pero no de un modo como martillo y venga tú, no. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo, Pastor Chato. Seguramente que el Pastor Chato estará cogiendo un se poquito va, de... cuando el apóstol San Pablo se va a dirigir a los Corintios, porque él ha sido informado de una mala conducta, de los pecados que se están permitiendo dentro de la iglesia. Y no solamente la idolatría, sino que la fornicación, los pleitos, las contiendas, los celos
se están tomando la Santa Cena indebidamente, se están abusando de los esclavos gentiles que estaban allí, se embriagaban y las comidas que traían de casa, cuando estaban allí para celebrar la fiesta del ágape, pues abusaban y se la comían entre ellos y a los pobres los dejaban y avergonzaban a los esclavos. Y cuando querían participar de la Santa Cena, pues el apóstol San Pablo dice: si queréis comer, comer en vuestras casas y beber en vuestras casas, no tomar este pretexto para emborracharos. Y así, bueno, pues ¿qué ocurre? Allí vemos que aparece en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y hasta en el capítulo 5 vemos esta serie de problemas. Pero ahora los ancianos cogen y le dicen a los de Cloé, a las familias de Cloé: toma, ves y vetan del apóstol San Pablo, porque él es el fundador de esta iglesia. Él fue el que fundó esta iglesia. Y él tiene que tener la responsabilidad de asesorarnos y enseñarnos y corregir los problemas, los pecados que se están tolerando dentro de la iglesia. Ha venido Cefas, ha venido Apolos, ha venido fulano, ha venido sotano, y ninguno reprime, ninguno reprende, ninguno disciplina. Consiente todo el mundo el pecado. A tal punto que se ha convertido la iglesia dividida por clanes y por familias. Yo soy del pastor fulano, yo soy del sotano, yo soy del merengano. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todo esto ha causado una división. El apóstol San Pablo, no pudiendo estar personalmente, pero ha sido informado, ¿qué es lo que hace? Escribe una carta a los corintios y empieza a hacer un juicio. Ahora, ¿ese juicio es condenatorio? No, él no condena a nadie. Es para traerlos al orden. Es para corregir las deficiencias. Es para amonestar al que está en pecado. Y al que ha cometido el pecado de incesto lo expulsa de la iglesia. Pero luego más tarde, para que no sea condenado ni Satanás tome ventaja, él mismo personalmente va a buscarlo porque le era necesario en su ministerio. Una cosa, Pastor Chato, eso exactamente hay que decirlo así como lo has dicho, que luego como lo llama para darle esa funcionalidad de restauración y al ministerio. Había unos casos que se llamaban al pueblo, ¿no? O a la ley. Y ahora el apóstol San Pablo dice: vosotros no tenéis por qué. Dame de comer. ¿Por qué tienes que llevar estos casos al pueblo? ¿Es así o no? Sí, le explico. El apóstol San Pablo se escandaliza por la función en cómo lo están llevando. Es decir, si ahora, por ejemplo, tú y yo, como somos obreros, siervos del Señor, y estamos en la misma congregación, pertenecemos a la misma iglesia local, y tenemos un problema entre tú y yo personalmente, ¿vale? Pues lo intentamos resolver como hermanos, como amigos, como siervos. Lo que nos vamos a permitir que, por ejemplo, entre tú y yo o dos miembros de la iglesia que tenga una disputa y haya un problema, que lo podamos solucionar entre los obreros y el pastor, y las cosas no salen en el exterior. Las cosas de casa se quedan en casa. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se fueron al juzgado, a un magisterio inconverso, mundano, y llevaron sus problemas espirituales y sus problemas domésticos, ¿vale? Sus indiferencias, las llevaron a un juicio para que lo solucionaran, para que lo arreglaran de una manera judicialmente, donde no intervenía el pastor, donde no intervenían los ancianos de la iglesia. Y el apóstol San Pablo escribe una carta para amonestarle que eso es un desorden, que eso es pecado. Entonces se llamaban al presidente, se llamaba al juez, se llamaba al fulano. ¿Qué ocurre? Que como esto no se llegaba pues a armonizar, como que no se llegaba pues a buen puerto, que la cosa persistía en el problema, entonces veían ellos una necesidad de llamar a los ancianos, no del comité, sino a los ancianos del mismo pueblo, de la ciudad de Corinto, hombres que supuestamente tienen experiencia y, como se suele decir, en las canas está la sabiduría. Entonces se llama gente de afuera del comité. De ahí viene la palabra eclexia, llamar de fuera. Somos llamados. Entonces nosotros que somos llamados de fuera, ahora nosotros, como hemos pasado de muerte a vida, como hombres de Dios, tenemos que juzgar todas las cosas porque somos espirituales. Pero en este juicio nunca es para enjuiciar a condenación, sino para llamar a las personas al orden.
Cuando vemos a un miembro que anda en desorden, que anda en pecado, que uno ha cometido un adulterio, que ha cometido una fornicación, que el otro fuma, que el otro bebe, que el otro cae, que el otro se mancha, tenemos que llamarle la atención con amor siempre, con cariño, con Eso es, respeto. muy bien, muy bien, muy Porque bien. yo te voy a contar una cosa que contaba una vez Samuel Pérez Millo, y él comentaba pues que, bueno, pues un matrimonio que joven, y tenía pocos años de matrimonio, se estaban conociendo ahora a partir de que estaban casados. Y habían partes ocultas de ellos que nunca se habían conocido y ahora se estaban manifestando. A lo que la mujer se enfada con el marido y el marido se sorprende un poco, se enfada, pero como no quiere agredir, como no quiere enfadarse, coge y se marcha con ese enfado, con ese cabreo. Mira por dónde se encuentra con 4 amigos. Lo invitan a tomarse una cerveza, a lo que lleva, como no estaba acostumbrado, se tomó 4 o 5 cervezas y llegó pues a embriagarse. Se marchó para casa, se echó a dormir y con sentimientos de vergüenza al otro día no fue al culto. Y así durante 2 días. Al tercero, al tercero dijo, no, yo soy cristiano y aunque he cometido un pecado, yo no puedo quedar en mi casa, yo no puedo estar ocultándome toda la vida. Pero ¿qué ocurre? He sido criado con una mentalidad legalista y tengo que ir a decir a mi pastor que me quite del coro, que me discipline, porque esto no puede ser. Y ahora me quitarán el pacto. Mira por dónde que cuando llega allí el pastor era Samuel Pérez Millo. Y cuando Samuel Pérez Millo estaba en la plataforma de pie y viene este chico joven llorando, disciplíname porque yo estoy arrepentido, que mira lo que he hecho, y no te he llamado y no te cogía el teléfono porque me daba vergüenza, pastor, y entonces me tendrás que quitar el pacto, me quitarás del coro, y ahora el Samuel Pérez Millo se lo queda mirando y le dice, ni te voy a condenar, ni te voy a discriminar. Sigues siendo un hombre de Dios. ¿Cómo voy a poner el dedo en tu llaga para que aún sangres más? Si ya Qué vienes bien, arrepentido y si Dios te perdona, ¿quién soy yo para condenarte? qué bien. ¿Quién soy yo para condenarte? Entonces, tus lágrimas están delatando tu arrepentimiento. Lo único que me concierne como pastor es ponerme junto contigo, llorar con el que llora, reír con el que ríe. Y dijo, vamos a orar los dos. Y ahora yo como pastor voy a orar por ti y le voy a pedir a Dios, voy a interceder a tu favor. Voy a interceder a tu favor. Y entonces le dijo, ya que has pedido perdón y Dios te perdonó, ¿quién soy yo para condenarte? Mi juicio para ti es para que vengas al orden. A partir de ahora no faltes al culto. A partir de ahora relaciónate con cristianos. Y a partir de ahora empezó pues a instruirlo. Y eso es una de las facetas que corresponde a un hombre de Dios. Muy bien. Llamar al orden a la gente. Cuando hacemos un juicio, cuando una persona está en un pecado y le llamamos la atención y esa persona pues no quiere admitir su error, no quiere admitir su pecado, para que no sea yo personalmente contra él, o sea su palabra o la mía, y la gente puedan creerle, yo llamo a 2 personas. Y te llamo a ti, Rafa, y te llamo a Juan. Juan, venid. Mira, pasa esto. Este miembro de la iglesia, este miembro, el fulano de tal, ha cometido cierto pecado, yo le llamo la atención para restaurarlo, pero no quiere. ¿Qué hacemos? Vamos entre los 3, para que ustedes sean testigos, vamos a ir con amor, vamos a ir con respeto, y vamos a ir siempre con la guía del Espíritu Santo para amonestarlo, para reprenderlo, no para condenarlo. Ahí dice la palabra, donde hay 2 o 3 congregados, yo estoy en medio. Ahí se cumple ese texto. Él está con nosotros avalándonos. Él respalda ese juicio de restauración. Él respalda, él autoriza el juicio de la restauración. Lo que no va a respaldar es el juicio que le corresponde a Dios si nosotros queremos usurparlo. ¿Verdad? Cuando nosotros queremos ser Dios y decimos, no, es que tú has cometido adulterio fuera de la iglesia porque ya estás condenado. ¡Wow! Entonces, ¿la iglesia para quiénes son? ¿Para justos o para enfermos? Claro. ¿A quién predicamos entonces? ¿A quién predicamos la oportunidad? ¿A quién le predicamos la salvación? Porque si las puertas las cerramos a malhechores, a drogadictos, a borrachos, a prostitutas, a lesbianas, a homosexuales, si cerramos las puertas a esa gente,
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Rafa? Nosotros tenemos que predicar el Evangelio a toda esa clase de gente y hacerles entender que para Dios son gente especiales. Ahora, una vez que han entrado en la iglesia, han aceptado al Señor Jesús, nosotros tenemos que asesorarles para que permanezcan en la verdad llamada Jesús. Si persisten en vivir en su pecado, hay que amonestarlos, hay que reprenderlos con amor, con empatía, fraternizando con ellos. Con empatía. Si llegan a persistir, nosotros tenemos que dar un ejemplo dentro de la iglesia, no podemos tolerar el pecado. Pues mira, Si el pecado es notorio, ya, no podemos permitirlo. Eso es. Mira, pastor, tuve una experiencia estando de pastor en una iglesia donde, pues bueno, pues entremos allí, la verdad que estábamos disfrutando. Sabes que hay iglesias que, pues, por su gracia, a veces Dios pues empieza a obrar. Vino gente nueva, vino un avivamiento, gente les pasé por las aguas, recibieron el don del Espíritu Santo. Bueno, fue una época que a mí me marcó historia en la iglesia porque estábamos en una buena época. Y me vino un familiar de ellos que esta persona pues tenía inclinaciones a su mismo género. Cuando yo me entero de este tema, pues la verdad es que dije, a ver cómo hago. La verdad es que vino llorando. Cuando oré, veía cómo empezó a arrepentirse, quebrantado, y claro, como Dios lo estaba limpiando. Entonces, confeccionando un mensaje sobre este tema, yo dije lo que tú has dicho. La iglesia abre las puertas a toda clase de personas que vienen con los pecados más horrorosos. Nosotros abrimos las puertas y damos la oportunidad para que vengan los mayores pecadores y pecadoras a la iglesia. Pero lo que no podemos consentir es estar de acuerdo. El gobierno acepta ciertas cosas, pero nosotros no aceptamos pecados persistentes dentro de una iglesia. Amén. Y eso, la verdad es que me tocó hacerlo, Pastor Chato. Muy bien. Entonces, nosotros no podemos, de una forma u otra, porque tú sabes que el modernismo y el modernismo y dentro de la iglesia, pues claro, hoy existe, dependiendo qué ciudades o qué capitales, porque claro, hay, por ejemplo, en una parte de capitales no hay tanto, digamos, sin tanto modernismo o tanto pecado como en otras ciudades, eso se entiende, ¿no? Pero, por ejemplo, el problema que yo me encontré con este problema y lo entendí así, como has dicho tú, y es así, Pastor Chato. Claro, es que si no estamos permitiendo que todo lo que hay en el mundo entre dentro de la iglesia. ¿Y qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Entonces, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Y para marcar la diferencia, pues tenemos que ser de ejemplo, tenemos que ser líder, un líder hacia otro líder. Yo recuerdo que hace muchos años, pues entró un muchacho del barrio y pues viene a la iglesia y todo el mundo, pues claro, mirándolo, centro de atención, porque, en fin, el muchacho, pues eso, le gustaba pues los hombres, pero era muy afeminado en los gestos, las sonrisas, las formas, empatizaba y siempre su relación era con mujeres y las mujeres pues le daban pues mucha risa, pero claro, yo digo, a ver, tampoco puedo echarlo ahora. Digo, mi deber es predicarle la palabra. Bueno, pues yo hablo con él, empiezo a hablarle, me dice que quiere cambiar, yo le creo, mi deber es orar por él, interceder por él, compartirle la palabra y hacerle entender que puede haber cambio en su vida porque el Señor transforma corazones. Sí. Que no es el primero ni el último que puede cambiar su sentimiento y su forma de pensar.
Bueno, Muy bien. pues él me dice que sí. Pero yo voy escuchando con el tiempo rumores que lo han visto en tal sitio, en tal lugar, y que lo han visto con hombres. Sí. Pero claro, yo no puedo juzgar este caso simplemente por rumores, porque como yo no soy testigo y como nadie me dice factores que yo lo he visto personalmente, pues digo no. Si tú no te pones como testigo, ¿vale? Yo no puedo llamar la atención por simples rumores. Claro. Pero yo lo iba tanteando y yo digo, Dios mío, por favor, es que yo ya estoy viendo cosas que en su gesto y en su forma me incomodan un poco. Y no quiero ser homófobo, digo, pero yo aunque a él no lo voy a condenar, digo, su práctica lo está condenando. Digo, por Eso favor, es. convéncelo de pecado. Haz el milagro. Y así continuamente, Rafa. Bueno, pues mira, llega un día donde pues tengo la ocasión de estar con él en secreto, hablando, en privado, como amigos, como familia, como pastor, como oveja, y bien, bien. Y le digo yo, bueno, y fulano, ¿cómo vas? ¿Vas, como, qué sientes en tu corazón? ¿Vas notando cómo Dios está obrando en tu vida? Y me dice, sí, la verdad es que me siento muy a gusto, me siento muy bendecido. Digo, ah, qué bien, bien. Digo, poco a poco, hay a veces que el Señor actúa milagrosamente y el cambio es radical, y a veces hay un proceso por medio de la palabra, Ujú. hasta que uno pues se rompe en Dios, manifiesta todo lo que tiene en su corazón ante Dios, se rinde y da lugar a que el Espíritu Santo obre. Muy bien. Vale. Bueno, pues ahora me dice, pero ¿sabe una cosa, pastor? Te voy a confesar algo. Digo, tú me dirás. Me dice, yo es que la verdad es que te veo y te veo tan guapo. Yo me quedo petrificado, petrificado. Claro, claro. Es que como viste tan bien y siempre vas perfumado y yo pues te veo y sueño contigo. Digo, Válgame, válgame. señorcito. Reviento. Digo, yo no sabía de verdad. Digo, si hago un gesto, digo, le pego un guantazo. Para Digo, y luego, reventarlo. claro, claro, Rafa, pero luego, ¿cómo predico? Claro, Me causó tanta tristeza, sí. me causó tanto dolor en el corazón, porque vi que verdaderamente no venía por Dios, Ujú. que mis lágrimas me delataron. Entonces le tuve que decir, fulano, digo, tú no quieres cambiar, ¿verdad que no? Digo, porque Dios está dispuesto a cambiar. Y me dice, pero a ver, yo quisiera cambiar, dice, pero no quiero tampoco. Digo, ¿cómo? Bueno, Dice, no, a mí me que- gustan los hombres y la verdad. Yo ya tengo asumido que Dios me ama así boh, y que yo pues, espero en el Señor algún día, al día mañana. Digo, vale, vale, vale. Eran excusas baratas. Eran claro, excusas porque yo la había estado tratando por tiempo, ¿sabes? claro. Dejando que viniera pues, a nuestros cultos y, en fin, hasta que llegué a un momento que dije, no quieres cambiar. ¿Qué es lo que hago? El problema ya es que no te has insinuado a mí. El problema es que resulta Claro, que ya había un alboroto dentro de la iglesia porque se estaba insinuando a todos los jóvenes. claro, no se puede, exactamente. Entonces, no, tuve que cogerlo y le dije, digo, miren, aunque la gente me critique y que luego me digan que soy un perverso, yo el Muy pecado bien, no lo puedo tolerar, porque muy bien. este hombre, si se mortifica sus sentimientos y no se insinúa a los jóvenes de la iglesia que lo está incitando a pecar, es manipulado por un demonio. Lo está utilizando un demonio, lo ha traído aquí para Claro, engañar. claro, 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 Digo, claro. eso no lo puedo permitir. Digo, lo siento, pero tienes que salir. ¿Cómo? Digo, no. Digo, no. Bueno, pues mira, de hecho, se Mm. fue a otra congregación que lo permiten, ¿me entiendes? Vaya, Lo sí, permiten, es una iglesia, bueno, un tanto light, y se permite todo. sí. Déjalo, porque si él es así, Dios lo ama. Digo, pero claro, pero si tú no le predicas la verdad y la verdad no lo confronta con su pecado, ¿cómo va a cambiar? Ahí ¿Cómo estamos. va a cambiar? Es, Pastor Chato, a lo que estamos hablando, ahí llegado aquí a este lugar para decirte, bien, como has dicho tú, a un pecador o a un adúltero hay que darle la oportunidad, claro, que vengan a la iglesia. Ahora, eh, hay que mirar las cosas bien miradas, porque resulta que ese adúltero es un marqués, hermano. ¿Qué es que es un marqués ese muchacho? Y resulta que pongo un poner, que resulta que hay un matrimonio que son felices
están comiendo perdices, y esa tercera persona se insinúa a la mujer del otro. Y ahí tenemos un grave problema. Porque no es porque no se le dé la oportunidad, es que esa persona que está dentro puede romper un matrimonio, como ha habido casos que ha pasado, y claro, tener una persona de esas índoles es también, hay que observar mucho las cosas. Vamos, digo yo, no sé, pastor, si igual estoy equivocado, me puedes corregir. Sí, no, Adelante. no, vas bien, pastor, vas bien, porque todo esto son administraciones pastorales dentro de su propia congregación. Yo, pues, ninguno somos especial, simplemente que cada uno, pues, intentamos ejercer según el don que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, yo no me considero maestro porque no lo soy ni valgo para eso. Yo sé cuál es mi ministerio, pastor. Ni soy evangelista, ni maestro, ni profeta. ¿Vale? Yo soy pastor y como pastor sé hasta dónde puedo llegar, que me involucro, me siento desarrollado intentando aconsejar a un matrimonio, a un joven, a un divorciado, a un homosexual. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque creo que Dios me llama a eso Te y en eso yo me capacitan. siento realizado. Lo Eso que pasa es. es que yo tampoco puedo estar exigiendo a que todo el mundo, pues, intente cumplir el rol que yo estoy conllevando. Cada uno tiene un ministerio y cada maestrillo tiene un librillo. Muy bien. Y por estos medios, Rafa, ahí me siento con un poquito de pudor de hablar de ciertas Claro, cosas, te entiendo, no te por entiendo, enumerar el pecado, sino te entiendo. por la debilidad de algunos que le puede Sí, causar un tanto escandaloso sí, sí. y hay que ser cauto para no hacerles mal a su Muy bien, conciencia. muy bien, Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. muy bien. Y yo siempre suelo decir, ¿vale? Mira, a los jóvenes que se casan y a los recién casados, porque, Rafa, la juventud de hoy en día no son como nosotros, aunque yo tengo 47 años, Sí, sí, pero, pero he tenido otra crianza, otra forma, claro. ¿me entiendes? La generación de hoy en día, niños de 30, 40 años, con todo respeto, porque los niños de 20 son bebés, es que son bebés, ¿me Sí, sí. entiendes? Son unos bebés. Yo tengo un hijo de 25 y otro de 22 y tengo otro de 13. Y a veces veo más formas del 13 que los demás. Y el de 13 tiene que estar riñendo a los demás. Sí, sí, sí. Tengo el de 25 que se pelea por ver la tele, por las pastas y por el zumo, y le gusta y le encanta ver los dibujos. Muy bien. ¿Te das cuenta? Y todo el día enganchado en la Play. Ahora, a jóvenes como la edad de mis hijos, yo lo he cogido aparte y los he enseñado y les he dicho, mira, te voy a dar un consejo. Digo, porque vosotros sois la generación de la PlayStation, no conocéis otra cosa, la tecnología, la PlayStation, os estiráis todo el día jugando con la Play, la mujer haciendo el TikTok y vosotros todo el día con la Play. La Sí, mujer bailando, enseñando los morritos y vosotros con la sí, Play. Digo, os sí. conforman, digo, sois niños, digo, pero te voy a dar un consejito. Como cristianos que somos, digo, y ya que enseñamos también calor, Claro. digo, a tu amiguito del alma que tanto lo quieres, al que le compartes todas las cosas, al que te marchas con él, al que disfrutas, al que te va al ayuno, a la vigilia. Dice, ay, pastor, digo, claro, si todos tenemos un buen amigo. Digo, no te pretendas llevártelo todos los días a tu casa, porque será la ruina. Hombre, Claro. no, pastor, si es que jugamos a la Play, digo, mira, escucha, Eh, juega a otra cosita con tu mujer y déjate de Play. Muy bien. ¿Cómo? Digo, mira, te lo digo por experiencia. 9 de cada 10 casos que los hombres suben continuamente a su mejor amigo, el matrimonio Sí, tiende sí. a romperse. Verdad. Digo, tú estate por tu mujer, juega con la Play, ayúdala, vete al mercado, vete a trabajar con tu mujer, donde tú vayas con tu mujer. Eso no significa que tú tengas un día libre para irte con tu amigo, para irte al culto con Sí, tu pastor, etcétera, etcétera. Pero los amigos fuera de casa, en la casa no. sí. Verdad. Digo, porque mira, yo tengo que asesorar mucho estos problemas, Rafa. Estos problemas me los encuentro cada día, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque para no involucrar a nadie, voy a hablar de tú y yo, ¿vale? Sí, sí. Ahora resulta que tú me dices, pues chato, vente para la casa, estamos juntitos, ¿vale? Sí, sí. Estamos allí, compartimos la palabra, estamos tomando café, estamos viendo la tele, en fin. Sí. Otro día, pero llega un momento, ¿me entiendes? Que Sí.
que por la o por ver tú te discutes con la mujer delante mío Sí, y ahora estoy yo, lo típico del 99% de los gitanos que somos muy coquetos, sí. porque esto es parte de nuestra cultura, Nuestra innato cultura en nuestros sentimientos, está en los somos genes. coquetos siempre con la mujer ajena. Sí, Siempre elogiamos a las demás y nuestras mujeres carecen de nuestro cariño. Y te verdad. lo dice uno que ha pasado por ahí, Sí, sí, sí. ¿vale? Por eso me siento realizado en este área. Mm, Ay, pues, ¿por qué regañas a tu mujer si tu mujer es una princesa, si quieres tú? ¿Me claro, entiendes? Hombre, Rafa, no está bien, déjala, claro, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Como yo estoy elogiando a tu mujer, un día, dos, claro. al tercero te dice tu mujer en sola, ojalá fueras tú como el chato. Sí, Míralo él. O un hombre de Dios que siempre está con su mujer, le compra regalos, está por ella, ¿eh? Míralo, ¿eh? Míralo como me habló el otro día. Y tú, que es que eres muy saborío conmigo, que eres muy áspero, que eres no sé qué. sí, No lo has dicho de corazón. Pero ya está el, ya estoy yo en boca. claro, claro. Llega un cuarto día, ¿quieres cafelito? Sí, Sí, ¿vale? Sí. Pero esa forma de hablar, el acercamiento, el coqueteo, no mm, hagas caso a tu marido, está loco, no te preocupes, que no sé qué. Y luego están los atrevidos que sí, dejan con todo respeto la lengua muy ligera, ¿me sí, entiendes? sí, Y le dicen que tú eres muy guapa, ojalá sí, esto, ojalá lo sí, otro. Y ahí, pues, ¿qué ocurre? Ya empieza el coqueteo. Por eso yo le sí, digo a todos los jóvenes, ¿me entiendes? Somos amigos y somos íntimos. sí. Te puedo llevar un día a mi casa a cenar o a comer. El segundo día, si vienes, tienes que venir con tu mujer, si no, no vienes. Muy Pero bien, pero ya no hay un tercero. muy bien. No, no, estoy contigo todos los días fuera de mi casa. Y sobre todo esta juventud, porque luego empiezan a haber Mm. atracción y ahí se rompen muchas veces los matrimonios. ¿Entiendes? Y estos temas es el pan de cada día. Es el pan de Eh, cada día. es cierto lo que estás diciendo porque conozco casos, mira, casos que, bueno, es que no los puedo contar porque claro, al final, la gente oye, pero sí te voy a decir, pastor, un caso que a mí me pasó, estando en una iglesia, había un merchero, bueno, que no importa si es payo, si es gitano, si es merchero, si es moro, no importa. Este era un merchero, eh, y este chico joven fue en el año 2003 que estaba pastoreando una iglesia. Entonces él sabía Kim Bosser. Kim Bosser, ¿eh? Era una persona muy puesta en el mundo, de estos así. Y me venía a la iglesia, Pastor Chato, con un pantalón vaquero, bueno, no importa, a mí me suele gustar, si no, yo pues puedo llevar un pantalón vaquero tú con una americana, no pasa nada, ¿no? Pero no, ella llevaba un pantalón vaquero apretado con una camisa ahí y los veranos y se ponía a la silla donde estaban las hermanas Ya. un día. Digo, "Válgame Dios". Otro día que me lo veo y en vez de ponerse en lo que es el púlpito está aquí, ¿no? Pues él se ponía así, aquí. Sí, sí. Y ahora el segundo día digo, mira, escúchame, fulano, te voy a decir una cosa, mi deber como pastor es administrarte. Luego, si tú, como creyente que creo que eres, está en ti, en recibirlo o no recibirlo. Dime, pastor. Hablaba como un poco así, pues una forma, una jerga de hablar, que la verdad es que era bastante peligroso. Pero claro, o yo me confronto o lo dejo, y dejarlo no lo iba a dejar. Digo, lo siento mucho. Digo, mira lo que te digo. Te voy a decir una cosa, la forma de vestir que vienes a la iglesia no la veo correcta. Porque vienes de una... Pero mucho menos es que no te sientas para ver al predicador en el púlpito, es que te pones la silla y te pones enfrente de las hermanas. Y no sabes tú que eso, si hay alguno ahí celoso, puedes tener problemas. No, te lo digo como consejo, no podía apretarle mucho tampoco, porque la podía liar. Te lo digo como consejo, Ya. creo que esta no es la forma. Y me dice así, ¿sabes qué te digo, pastor? Digo, dime.
Fíjate tú en qué situación me veo, ¿no? Pues que lo voy a pensar. Bueno, pues dando gracias a Dios que no, en ese momento no utilizó el Gymborser conmigo, gracias a Dios. Y al día siguiente, pues ya lo veo, que se sienta correctamente, que va vestido de otra forma y me dice, mira, pastor, que le he pensado y lo veo, lo veo bien lo que me has dicho. Digo, bueno, pues gracias a Dios. Pero claro, es que a veces los pastores nos tenemos que confrontar en situaciones que esas situaciones las tenía que arreglar su mujer, no yo, su mujer. Y de la misma forma, hay situaciones que no las tiene que arreglar el pastor chato, sino el marido con la mujer. Perdonar, el marido con la mujer. Y eso es así. Entonces, hay situaciones que no tenemos por qué meternos nosotros, porque nos parece un poco violento, pero a veces tenemos que hacerlo aún sin querer y para nosotros es violento. Es todas estas cosas que estamos hablando yo y el hermano, el pastor Chato. Pero bueno, Pues el que lo haga una persona que no conozca a Dios, que viene del mundo, sí, pues no le podemos exigir. Simplemente presentarle la palabra a Cristo y a fin de que se pueda arrepentir. El problema es que estamos consintiendo mucha libertad dentro de nuestras congregaciones. Mucha libertad. Y a veces, pues uno hasta sufre la vergüenza ajena. sí, 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 sí. Y a veces Es nosotros cierto. somos las mujeres que tenemos que estar agachando la cabeza. Y ¿por qué? Porque estamos permitiendo tantas cosas que ya lo que era pecado, lo que era desorden, ha dejado de ser pecado y ha dejado de ser orden. Y el Evangelio es santo. Y yo entiendo una cosa, que es cierto, que llevar un pecado en sí no llevar un pantalón en sí no es pecado, ni llevar una peineta. La, la No. cosa es, la cosa es que hemos pasado a la decoración y ponernos guapos y bellos y elegantes para ir a un culto y celebrar un culto porque vamos a la casa de Dios. Y otra cosa es exhibirnos con ese espíritu de De que Roneo. no hay pudor, que no hay pudor, que no hay pudor. Eso es. Que voy con un Pastor espíritu de Chato, exhibicionismo. creo que sí, sí, sí. Y bueno, yo voy a decir unas palabras y luego, pues no sé si tendrás que hacer alguna cosa. Me gustaría que hablases por escucharte y luego, pues que tengo que cerrar porque tengo que hacer alguna cosa. Pero lo que has dicho tú, déjame, porque tengo que enfatizarlo, lo que ha dicho el pastor Chato. ¿Eh? Creo que los extremos son peligrosos. En cuestión, por ejemplo, es que todo es pecado, ¿no? Hay gente que se parece, espérate un poco, que se lo suele decir a mi mujer, pero no me acuerdo. Isabel, ¿cómo se llama ese que ven todo pecado? Fanático. Siempre le tengo que preguntar, bien por Cello o bien por ti como pastor Chato, porque no me acuerdo. El fanático, el loco que ve pecado por todo. Esto es pecado, mira, Vale, mira, ¿no? En la bueno, farola, Rafa. sí, dime, Pastor Chato. No, nada, que estoy hablando con la compañera. Ah, vale, sí, sí, ahora termino. Y que ve demonios por la farola. Mira, pues pero si no hay demonios en la farola, que la farola está dando luz, que sí que es pecado ir al cine, que es pecado todo. Eso es fanatismo. Pero también por otra parte, el otro extremo es que ya nada es pecado. No, hombre, que esto no es pecado, que no pasa nada, que Dios ya lo ve. Pues, a ver, precisamente es que Dios lo ve. Y no, que no pasa nada, sí que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Ha dicho una palabra antes el pastor Chato, y ya le voy a dejar que hable. Es que al pecado hay que llamarle por su nombre, porque por mucho que lo quiera adornar Satanás, entre un negro y un blanco se forma una fusión de un color, pues gris, pues no, porque aunque lo pinte de blanco, siempre, por desgracia, va a ser pecado. Y un aviso de un buen doctor, en este caso que nos pone a nosotros como doctores del alma, un antibiótico bueno de prevención, es que si es posible, trates, no digo que lo vayas a conseguir, pero trates de llevar una vida correctamente ante la presencia para que el virus del misterioso poder llamado pecado, que no vamos a ser liberados totalmente mientras estemos en este planeta Tierra, seremos liberados en el cielo, pero mientras tanto debemos de luchar. ¿Por qué?
porque si no, al final el pecado nos invade. Porque esto es lo que quiere decir por fichar. Es así, Rafa. Mira, te voy a decir dos palabrillas, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y te dejo porque mi compañera pues, está con migraña, se ha echado a dormir y se acaba de Sí. levantar y voy a hacerle de comer. ¿Qué te parece? Sí, ¿Vale? muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos que cuidar de nuestras mujeres. Así es, muy bien, muy bien. Claro. Bueno, pues mira. Tú recuerdas el caso de que cuando José tiene varios sueños, entre uno de ellos ve 11 manojos de trigo y uno en medio, y como los 11 manojos de trigo se inclinan ante él. Luego tiene otro sueño de donde 11 estrellas y el sol y la luna, como que le hacían reverencia. Sí. Bueno, ahora la pregunta es, José es revestido con un manto de túnica de colores, de honradez, de autoridad, de privilegio, de santidad. Y todo esto es posicional porque se le coloca un manto. Bien, y ha tenido encima dos sueños proféticos que se tienen que cumplir. Ahora, José en ningún momento ha dicho que ha soñado con cizaña, ni con abrojos. Ha soñado con trigo. Ha soñado con estrellas que brillan en medio de la oscuridad. Ha soñado con el sol y también con la luna. ¿Cierto? Ahora, nosotros vemos a lo largo del libro del Génesis que los hermanos que José dijo que eran trigo, lo vemos comportarse como cizaña, con envidia, con celos, con pleitos, con poder de jerarquía. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué vemos todo esto? Todas estas deficiencias, ¿por qué las estamos viendo? Todo este pecado y desorden. Si José ha soñado con trigo, claro, es que José no tiene necesidad de decir que sus hermanos son carnales. Simplemente le correspondía vivir en integridad para Dios, ser santo, ser un hombre espiritual, y la espiritualidad de José hacía dejar en evidencia la carnalidad de los que le rodeaban. Nosotros a veces no tenemos necesidad de estar censurando o de llamar la atención si nosotros nos comportamos como José. Vivir en integridad y nuestra santidad reflejará la carnalidad de los que nos rodean. Muy bien. Aunque nosotros digamos todos somos hermanos, todos para el cielo, yupi, pero la gente, cuando se reflejen con nosotros, dirá, me tengo que poner al orden. ¿Por qué? Porque el que me lo está diciendo es un hombre santo y no me reprocha nada, pero su santidad causa autoridad. Y esa autoridad me hace entender que no estoy correcto. Entonces necesitamos gente que marque la diferencia, no en conocimiento, sino que vivan en santidad. En santidad. Entonces necesitamos a líderes y a pastores que cuando están al frente y cuando estén en su casa, vivan en santidad para que los hijos puedan respetarlo no como padre, sino como un hombre de Dios. Que la iglesia no lo respete porque sea un gitano anciano, sino que lo respeten porque es un hombre de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Un hombre de Dios no se complica tanto la vida en decir, hermano, esto y esto. Simplemente convivir en santidad causa autoridad. Y la gente se sujeta a un hombre de autoridad. La gente se somete a un hombre, a un líder. Pero si es un hombre consentidor, la niña con la minifalda, el otro que viene por allá, y así y asá. Hermanos, como no pasa nada, como todo se consiente, el espíritu de Jezabel reina como quieren dentro de nuestras iglesias. ¿Me entiendes? Me tiro 4 o 5 meses, 6 meses, 8 meses y me voy para mi casa y no me complico la vida. Pero si quiero ser un hombre de Dios, me tengo que complicar la vida. Tengo que amonestar. Primeramente, consagrar mi vida. Y que la gente me respeten porque soy un hombre de Dios. ¿No más? Sí. Entonces, creo que estamos en ausencia de vivir cerca de Dios. Necesitamos gente que viva cerca de Dios. Gente
que cuando lo veamos, digamos, he ahí un hombre de Dios, de verdad. Muy bien, ¿Eh? muy bien, Y pastor. entonces, cuando vemos a un hombre de Dios, nos tenemos que someter. Cuando vemos a un hombre que está dando ejemplo con autoridad, tenemos que someternos. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, si voy mal vestido y yo veo que mi pastor es un hombre elegante y va perfumado y vive en santidad y que es un hombre correcto, ¿qué ocurre? Que a mí me incita, me motiva de alguna manera, ¿me entiendes? Pues también a ser un poquito más elegante, a no frecuentar los bares, a no estar en el pecado, a asistir más al culto, porque necesitamos eso. Y por eso ya termino, Rafa. Mira, Tranquilo. el libro de Lucas, en el capítulo 5, dice, el gentío, la multitud, la muchedumbre, se agolpaba para oír la palabra de Dios. Porque querían oír la palabra de Dios. Hoy la gente quiere oír la palabra de Dios. La gente está necesitada de escuchar a Dios. Pero hombre, chato, si predicamos todos los días, sí, predicamos todos los días. Y hasta muchos profetizan de gratis, porque reparten de profecía. Pero la pregunta es, ¿estamos predicando el mensaje de Dios? La gente está cansada de cultos libres, de danza, de teatro, de improvisaciones. Hoy sale el tío fulano, mañana sale la tía. Hoy predica este, hoy predico yo. La gente quiere escuchar la palabra de Dios. Tienen necesidad. ¿Por qué? Porque ante el poder de la palabra los demonios retroceden y la gente se sujeta. El pueblo se desvía por falta de la palabra. Y si no, la palabra no está, no se marca la diferencia. Entonces, la palabra no es traer un mensaje teológico, es decirle las cosas con claridad, con mucho amor, predicarle, asesorar, enseñar, corregir. Y todo es por medio de la palabra. Llamar la atención a una persona que está en el desorden, en el privado, y asesorarlo y corregirlo para traerlo a la restauración. ¿Y eso cómo se hace? Por la iluminación de la palabra y guiado por el Espíritu Santo. Y si no hacemos nada de eso, pues lo único que estamos haciendo es entretener a una iglesia. Me he pasado unas vacaciones de yupi, 5 o 6 meses, un año, y con la misma para mi casa. Pero la pregunta es, cuando yo me marcho, ¿qué legado yo he dejado? ¿Qué huella he dejado? La iglesia practica lo que yo he enseñado, la oración continua, la lectura, a que la gente traiga las Biblias cada día a los cultos. Porque si yo lo hago mientras estoy, pero una vez que yo me marcho, la iglesia ya no persevera en eso, algo está pasando. Algo está pasando ahí. Entonces, deberíamos de analizar lo que verdaderamente queremos nosotros y qué es lo que perseguimos. Si perseguimos pasar un buen tiempo o estar cumpliendo con el propósito de Dios. Hay un mundo que nos necesita y ya hay una iglesia que necesitan hombres, líderes, que estén dispuestos a luchar por la obra de Dios, a sacrificarse por la obra de Dios. Que no somos supermanes, que tenemos sentimientos y hay momentos que nos tenemos debilidad. Pero que hay problemas dentro de la iglesia que no lo vamos a poder resolver nosotros, pero tenemos un comité y hay unos ancianos y tenemos nuestros obreros para decirle, oye, ¿cómo hacemos esto? Entre todos vamos a intentar solucionarlo. Que no tenga miedo a la competencia, porque el obrero predica mejor que yo, pero yo tengo algo que él no puede tener. Es que he sido plantado y tengo la gracia de Dios y el respaldo de Dios. Que lo que yo diga Dios lo va a aprobar. El otro puede predicar mejor que yo. Quizás yo no tengo la maestría ni tengo la capacidad teológica, pero soy humilde para reconocer que el obrero que está conmigo tiene capacidad. Y a él le corresponde asesorar al pueblo y enseñarle en cuanto a la doctrina. Y que cuando le digan amén y estén con él o se vaya a comer un bocadillo, yo no esté, a mí eso no me roba el sueño. Porque yo sé a lo que Dios me llamó. Y entre yo y él no puede haber competencia. Sabiendo que él está trabajando conmigo en la misma empresa, a fin de poder restaurar a nuestros hermanos. Entonces, el problema muchas veces radica en nosotros.
¿Me entiendes? El miedo a la competencia, a que me puedan eclipsar. Yo soy el pastor, todo lo tengo que hacer yo. No es así. Yo Así esa es. idea no la comparto. Yo si entro a pastorear, yo pastoreo a una iglesia y la iglesia está compuesta de miembros y también son los obreros. Y Muy tengo que bien. pastorear a los obreros. Eso de Muy bien. que se marchan, no cuentan, no dicen, Mm. hacen lo que les dan la gana, no, tienen que estar sujetos. Pero claro, para que ellos vean que para que se puedan sujetar, para que tú te puedas sujetar a mí, me tienes que ver que soy un hombre de Dios, con mis errores, con mis debilidades, pero Muy que bien. te doy tu lugar, que cuento contigo, que quiero que seas participante conmigo en la obra, que me ayudes, que tú cubras mis deficiencias, como yo también las tuyas. Y ese es el Evangelio, y así es como la iglesia funciona. Y así es como los matrimonios funcionan. Mira, me dijo un anciano, pero me reservo el nombre, conocido. Dijo, si los matrimonios funcionan bien, las iglesias funcionarán bien. ¿Verdad? Y ¿Verdad? yo era muy jovencito, digo, ¿y qué tiene que ver eso? Y dice, pues todo. Dice, cuando te cases, lo entenderás. Porque yo era José, era soltero. Dice, cuando te Ah, cases, lo entenderás. Dice, si sí. la iglesia está compuesta de, de 20 matrimonios, son 40 miembros, adultos, y tienen hijos. Si 30 matrimonios o 35 están perfectamente bien con sus hijos, la iglesia funciona. Muy bien. Pero si de 40 matrimonios hay 30 que andan mal y viven en desordenado, a punto de divorciarse y no se divorcian porque hay hijos, y hay engaño, y hay pecado, y hay desórdenes, ¿cómo quiere que funcione la iglesia? Estamos hablando de la Bueno, iglesia, de la congregación específica. No estamos hablando de la iglesia universal. Esa congregación, ¿cómo va a funcionar? Ahora necesitamos un hombre que esté dispuesto a ir por las casas, asesorar los matrimonios, arreglar, hacer un llamamiento a la restauración, confrontar a los matrimonios para que se oren, para que se pidan perdón y que se oren el uno por el otro. Si no, ¿qué hacemos? ¿Cómo verdad. avanzamos, Rafa? ¿Verdad? Pero Así es. vaya, Es esa es mi verdad. forma de ver las cosas, como a mí me la han enseñado. Y así es Así como es. yo lo veo. Si Así no, es. no funcionaremos. Muy ¿Vale? bien. Muy de acuerdo contigo, Rafa, Pastor Tato. eh, Que Dios. lo siento, Gracias. pero voy a estar por la compañera, porque si no, luego me dice, ve, eres muy predicador, pero a mí me tienes abandonado. Muy ¿Vale? bueno, Y hay Pastor. que ser ejemplo. Un Un abrazo placer para de todos, que ver. Dios os bendiga mucho. Gracias, Pastor Chato, por Venga, haber intervenido. Un abrazo, hasta pronto. Pues muy bien, la verdad es que hemos disfrutado con este night, con el Pastor Chato, y la verdad es que estoy muy de acuerdo en todo lo que dice. Es un hombre muy bíblico, muy apasionado por las cosas de Dios, amando mucho al pueblo, un gran predicador, un pastorazo, y bueno, tiene sentimientos que se debieran tener. Ha dicho el hermano Juan Pérez y ha hablado sobre la espiritualidad el hermano, el pastor Chato. Sí, mira, te digo una cosa, Juan Pérez, estoy muy de acuerdo, porque mira, me supongo que tú puedas ser, no sé si judío o mesiánico, no lo sé, pero tú puedes llevar la kipá, hacer todas las ordenanzas, los sacrificios, todas estas cosas, pero si no eres santo, de nada te sirve. A mí de nada me sirve llevar este logotipo de la cruz aquí, llevar un traje que luego me pondré mi corbatica, hermano, ahí como marqués, con mi Biblia debajo del brazo, si después no soy santo, el demonio se ríe de ti y de mí. ¿Entiendes? Entonces, vuelvo a repetirlo. De nada, Juan Pérez, Dios te bendiga mucho. De nada te sirve a ti hacer todo lo que te mandan hacer judaísmo, haces, ¿no? Haces judaizante, tú eres judaizante, ¿no? O eres mesiánico y haces, pues te dejan la barba, te ponen la kipá y salón y todas estas cosas, ¿no? Pero de nada te sirve todo eso si luego tú no eres un hombre santo. ¿Y a mí de qué me sirve llevar una cruz aquí? Luego me voy a ponerme mi corbata y como un marqués, con mi Biblia debajo del brazo, llegar a este logotipo si no soy santo. El demonio se ríe de usted, digo de usted, te voy a decir por respeto, no pueda, de ti y de mí. Porque lo que el demonio no puede aguantar, o esto es terrible lo que voy a decir, es cuando hay un hombre y una mujer santa,
los demonios salen de los cuerpos. No pueden aguantar la santidad de un hombre y una mujer que respetan a Dios. Es así, hermanos y hermanas. Independientemente de lo que tú creas o dejes de creer, eso es una verdad como un templo. Amén. Con que vamos a aprender un poquito lo que ha dicho hemos aprendido mucho, ¿eh? Hoy, hermano Juan Pérez y hermana Laica, hemos aprendido mucho del pastor Chato, pero mucho, ¿eh? Parece que no, ¿eh? Pero más todavía de lo que creemos. Este live lo pasaré por YouTube y aprenderemos mucho si repetimos y realizamos un poquito lo que ha dicho nuestro buen amigo y hermano Pastor Chato. Yo creo, de verdad, no sé si me está oyendo o no, pero lo digo sin pamplina, bien lo sabe Dios, le considero un buen amigo y todo el mundo que le conoce lo amamos y lo apreciamos por su forma, por su sencillez, por su humildad, pero por un hombre que tiene mucho conocimiento bíblico, que tiene mucha palabra de Dios, que es un rasgo pastoral con mucho amor. Amén, qué bien, amén. Lo equipa, lo pone nuestro rey, pero espiritual, yo he visto esto espiritual en visión. Qué bien. Laica, qué bien, ha sido de gran bendición. La verdad que sí, hermanos y hermanas, he aprendido mucho del hermano. Y bueno, pues quiera Dios que vuelvo a decir que la paz de Dios reine en vuestras casas, en vuestros hogares. Gracias, hermana Laica, por enviar los hermanos, por enviar pues para que se vayan conectando. Pero ya llevo ya un tiempo largo haciendo live y me tengo que retirar. Nada, Juan Pérez, Dios te bendiga. Te he visto porque te he visto en algunos sitios y dices, Rafa está con los mesiánicos que les va a dar por pelo, que no, no, si yo tengo amigos que son mesiánicos, amigos míos y judíos, lo que pasa es que no comparto nada de nada, pero eso no quiere decir nada, ¿eh? Eso no quiere decir nada porque dentro del mesianismo, pues bueno, pues oye, pues ellos no niegan la existencia del Señor y eso es lo importante. Como dice la hermana Laica, bendiciones para todos, para todas, un abrazo y que Dios les bendiga mucho. Hasta pronto.